Eje 3. Prevención. Política Pública 3. PP3. Promover acciones de prevención de discapacidades, así como su diagnóstico y atención temprana. Lineamientos PP3. 3.1. Prevenir discapacidades producidas por enfermedades y otros factores de riesgo. Artículos relacionados. Fortalecer programas y proyectos para mejorar la nutrición prenatal y postnatal e incentivar la alimentación sana de mujeres embarazadas, proporcionándoles los suplementos necesarios para su estado de gestación. 2.9 literal H. Plan Nacional del Buen Vivir. Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la salud para prevenir riesgos durante todo el ciclo de vida, con énfasis sobre los determinantes sociales de salud. 3.2 literal A. Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer el sistema de vigilancia y control epidemiológico con corresponsabilidad comunitaria ante posibles riesgos que causen morbilidad y mortalidad evitable o que sean de notificación obligatoria. 3.2 literal C. Plan Nacional del Buen Vivir. Ampliar los servicios de diagnóstico, control y atención oportuna pre- y postnatal a la madre y al recién nacido para prevenir las enfermedades prevalentes de la infancia. 3.2 D. Plan Nacional del Buen Vivir. Prevenir y combatir el consumo de tabaco, alcohol, sustancias estupefacientes y psicotrópicas con énfasis en las mujeres en periodo de gestación, niñas, niños y adolescentes. 3.2 literal E. Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar acciones integrales para la disminución de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles o degenerativas de alta prioridad y enfermedades evitables y desatendidas por consumo de alimentos contaminados y por exposición a agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 3.2 literal F. Plan Nacional del Buen Vivir. Promover la educación para la salud como principal estrategia para lograr el autocuidado y la modificación de conductas hacia hábitos de vida saludables. 3.2 literal I. Plan Nacional del Buen Vivir. Desarrollar e implementar mecanismos para la detección temprana de enfermedades congénitas y discapacidades. 3.2 literal K. Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar programas de inmunización como mecanismo de defensa ante microorganismos patógenos con énfasis en niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. 3.2 literal L. Plan Nacional del Buen Vivir. Asegurar que la población disponga de información precisa y científicamente fundamentada en relación a las prácticas y conductas sexuales y sus riesgos en la salud sexual y reproductiva, con enfoque de género, equidad e igualdad. 3.5 literal A. Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer y desarrollar mecanismos de regulación y control orientados a prevenir, evitar y controlar la malnutrición, la desnutrición y los desórdenes alimenticios durante todo el ciclo de vida. 3.6 literal C. Plan Nacional del Buen Vivir. Diseñar e implementar normativas para prevenir, gestionar y mitigar los riesgos y desastres de origen natural o antrópico. 3.11 literal A. Plan Nacional del Buen Vivir. Controlar y regular de manera integral el uso y la importación de sustancias químicas peligrosas, especialmente mercurio, cianuro, asbesto y contaminantes orgánicos persistentes, como medida para reducir la contaminación ambiental y proteger la salud de las personas. 7.8 literal G. Plan Nacional del Buen Vivir. Mejorar los sistemas de saneamiento ambiental y gestión de los recursos hídricos para asegurar la dotación de servicios básicos de calidad, considerando los enfoques de igualdad y equidad. 7.12 literal C. Plan Nacional del Buen Vivir. El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la sociedad y la familia procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Artículo 47, Constitución 2008. 3.2. Fomentar una cultura de prevención en la sociedad ecuatoriana. Artículos relacionados. Implementar mecanismos eficaces y permanentes de prevención, vigilancia y control del maltrato, explotación laboral,
discriminación y toda forma de abuso y violencia contra niños, niñas y adolescentes. 2.6 literal B, Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar el Sistema Integral de Protección Especial en todo el territorio nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno que garantice la prevención, protección, atención, acogida, reparación y restitución de los derechos de las personas víctimas de violencia, abandono, maltrato o abuso, eliminando barreras a los casos que no se denuncia o no constituyen delito, con pertinencia cultural y enfoques de género, discapacidad y generacional. 2.6 literal C, Plan Nacional del Buen Vivir. Brindar consejería nutricional y afianzar la entrega de micronutrientes y material didáctico para el desarrollo integral de la primera infancia en hogares y centros de atención. 2.9 literal I, Plan Nacional del Buen Vivir. Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la salud para prevenir riesgos durante todo el ciclo de vida, con énfasis sobre los determinantes sociales de salud. 3.2 literal A, Plan Nacional del Buen Vivir. Prevenir y combatir el consumo de tabaco, alcohol, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con énfasis en las mujeres en periodo de gestación, niñas, niños y adolescentes. 3.2 literal E, Plan Nacional del Buen Vivir. Promover la educación para la salud como principal estrategia para lograr el autocuidado y la modificación de conductas hacia hábitos de vida saludables. 3.2 literal I, Plan Nacional del Buen Vivir. Asegurar que la población disponga de información precisa y científicamente fundamentada en relación a las prácticas y conductas sexuales y sus riesgos en la salud sexual y reproductiva, con enfoque de género, equidad e igualdad. 3.5 literal A, Plan Nacional del Buen Vivir. El Sistema Nacional de Salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud. Abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud, garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles y propiciará la participación ciudadana y el control social. Artículo 359, Constitución 2008. 3.3. Prevenir discapacidades congénitas. Artículos relacionados. Fortalecer programas y proyectos para mejorar la nutrición prenatal y postnatal e incentivar la alimentación sana de mujeres embarazadas, proporcionándoles los suplementos necesarios para su estado de gestación. 2.9. Literal H, Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer el sistema de vigilancia y control epidemiológico con corresponsabilidad comunitaria ante posibles riesgos que causen morbilidad y mortalidad evitable o que sean de notificación obligatoria. 3.2 literal C, Plan Nacional del Buen Vivir. Ampliar los servicios de diagnóstico, control y atención oportuna pre- y postnatal a la madre y el recién nacido para prevenir las enfermedades prevalentes de la infancia. 3.2 literal D, Plan Nacional del Buen Vivir. Prevenir y combatir el consumo de tabaco, alcohol, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con énfasis en las mujeres en periodo de gestación, niñas, niños y adolescentes. 3.2 literal E, Plan Nacional del Buen Vivir. Desarrollar e implementar mecanismos para la detección temprana de enfermedades congénitas y discapacidades. 3.2 literal K, Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar programas de inmunización como mecanismo de defensa ante microorganismos patógenos, con énfasis en niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad. 3.2 literal L, Plan Nacional del Buen Vivir. Controlar y regular de manera integral el uso y la importación de sustancias químicas peligrosas, especialmente mercurio, cianuro, asbesto y contaminantes orgánicos persistentes, como medida para reducir la contaminación ambiental y proteger la salud de las personas. 7.8 literal G, Plan Nacional del Buen Vivir. Mejorar los sistemas de saneamiento ambiental y gestión de los recursos hídricos para asegurar la dotación de servicios básicos de calidad, considerando los enfoques de igualdad y equidad.
7.12 literal C, Plan Nacional del Buen Vivir. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente desde el enfoque de derechos. Artículo 347, ítem 4, Constitución 2008. 3.4. Prevenir discapacidades a causa de accidentes de tránsito. Artículos relacionados. Fortalecer mecanismos de control para la prevención, la protección y la regulación, para disminuir los accidentes de tránsito terrestre, marítimo, fluvial y aéreo. 6.6 literal A, Plan Nacional del Buen Vivir. Incrementar y mejorar la seguridad en el transporte público, con énfasis en los medios masivos. 6.6 literal C, Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer y ampliar el acceso al servicio de transporte multimodal, facilitando la movilidad de pasajeros y mercancías. 10.9 literal G, Plan Nacional del Buen Vivir. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. Artículo 264, ítem 6, Constitución 2008. 3.5. Prevenir riesgos y accidentes laborales que pudieran devenir en discapacidad. Artículos relacionados. Controlar y regular de manera integral el uso y la importación de sustancias químicas peligrosas, especialmente mercurio, cianuro, asbesto y contaminantes orgánicos persistentes, como medida para reducir la contaminación ambiental y proteger la salud de las personas. 7.8 literal G, Plan Nacional del Buen Vivir. Reforzar e incentivar el tratamiento de aguas residuales de uso doméstico, industrial, minero y agrícola a fin de disminuir la contaminación en los sitios de descarga y de cumplir con las normas, regulaciones y estándares de calidad ambiental. 7.8 literal M, Plan Nacional del Buen Vivir. Establecer mecanismos que aseguren entornos laborales accesibles y que ofrezcan condiciones saludables y seguras, que prevengan y minimicen los riesgos del trabajo. 9.3 literal E, Plan Nacional del Buen Vivir. Profundizar y promover las políticas de erradicación de todo tipo de explotación laboral, particularmente el trabajo infantil, el doméstico y de cuidado humano. 9.3 literal I, Plan Nacional del Buen Vivir. Utilizar tecnologías ambientalmente limpias de extracción e industrialización que cumplan los principios de precaución, prevención y eficiencia para impulsar el desarrollo soberano de la gran minería en el marco de las soberanías alimentaria y energética, el respeto a los derechos colectivos y el derecho al acceso al agua. 11.2 literal K, Plan Nacional del Buen Vivir. Sustituir el uso de agroquímicos que mantienen su residualidad persistente en el agua mediante el uso de bioinsumos para la producción. 11.4 literal F, Plan Nacional del Buen Vivir. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. Artículo 326, ítem 5, Constitución 2008. 3.6. Disminuir todo tipo de violencia, dado que es una de las causas de discapacidad. Artículos relacionados. Desarrollar y fortalecer los programas de protección especial desconcentrados y descentralizados que implican amparo y protección a personas en abandono, en particular niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, y que incluyen la erradicación de la mendicidad y el trabajo infantil. 2.6 literal A, Plan Nacional del Buen Vivir. Implementar mecanismos eficaces y permanentes de prevención, vigilancia y control del maltrato, explotación laboral, discriminación y toda forma de abuso y violencia contra niños, niñas y adolescentes. 2.6 literal B, Plan Nacional del Buen Vivir. Generar e implementar el Sistema Integral de Protección Especial en todo el territorio nacional, de manera articulada entre niveles de gobierno que garantice la prevención, protección, atención,
acogida, reparación y restitución de los derechos de las personas víctimas de violencia, abandono, maltrato o abuso, eliminando barreras a los casos que no se denuncia o no constituyen delito, con pertinencia cultural y enfoques de género, discapacidad y generacional. 2.6 literal C. Plan Nacional del Buen Vivir. Promover la corresponsabilidad de la pareja en la salud sexual y reproductiva, transformando patrones socioculturales relacionados a la sexualidad y planificación familiar. 5.I. Plan Nacional del Buen Vivir. Establecer y difundir prácticas solidarias y de respeto a los derechos que eviten posibles conflictos en los ámbitos familiares y comunitarios. 3.8 literal D. Plan Nacional del Buen Vivir. Generar mecanismos para la erradicación de todo tipo de violencia en los centros educativos y asegurar que los modelos, los contenidos y los escenarios educativos generen una cultura de paz acorde al régimen del buen vivir. 4.4 literal D. Plan Nacional del Buen Vivir. El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren 7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas y los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad. Artículo 48. Constitución 2008. 3.7. Disminuir el número de casos de discapacidades generados por negligencia médica. Artículos relacionados. Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social en sus diferentes niveles, modalidades, tipologías y prestadores de servicios. 3.1 literal A. Plan Nacional del Buen Vivir. Regular y evaluar la incorporación de profesionales calificados, capacitados y especializados, según corresponda y con la pertinencia necesaria en los sistemas nacionales de educación, salud, atención y cuidado diario, protección y asistencia a víctimas de violencia, rehabilitación social y demás servicios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. 3.1 literal B. Plan Nacional del Buen Vivir. Incorporar personal médico y de otros servicios de salud capacitado y especializado dentro de los establecimientos de salud pública. 3.3 literal D. Plan Nacional del Buen Vivir. Fortalecer y consolidar el primer nivel de atención de salud como el punto de entrada al Sistema Nacional de Salud, para que facilite y coordine el itinerario del paciente en el sistema y permita la detección, el diagnóstico y el tratamiento temprano de las enfermedades en la red pública integral de salud. 3.3 literal F. Plan Nacional del Buen Vivir. Reestructurar el tercer nivel del sistema de salud pública, concentrándolo en la prestación de servicios especializados y de alta complejidad, para optimizar el funcionamiento del sistema de salud pública y evitar el congestionamiento de los servicios de atención. 3.3 literal H. Plan Nacional del Buen Vivir. El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y programas de formación o capacitación del sector público y la coordinación con instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado. Artículo 234. Constitución 2008.